Bienvenidos a su canal Pentecostalismo Máximo. Este es el primer video del canal y lo que yo pretendo sinceramente es hablar sobre en torno al pentecostalismo, el cual los resumiré en dos falacias fundamentales, que es que en el pentecostalismo las experiencias están por encima de las escrituras. Así que los invito a este primer video y que puedan disfrutarlo y poder llegar a conclusiones mejores en cuanto a la denominación pentecostal. Que nada, quiero decirles que soy un gran lector de la teología de otras denominaciones. No en vano, casi el 85% de mi biblioteca virtual está compuesta por libros de otros teólogos de otras denominaciones, como son teólogos reformados, teólogos bautistas, anabaptistas, teólogos calvinistas y hasta teólogos católicos. Pero hago este video sinceramente porque es impresionante la gran cantidad de denominaciones que desconoce la teología pentecostal. Y lo primero que hacen es generalizar en base a que hay ciertas personas que no se ajustan al patrón bíblico y mucho menos al patrón establecido en el pentecostalismo clásico, y desvirtúan el movimiento pentecostal y lo repercuten en videos, posts, en artículos, etc. Y hasta en libros, como es el caso del pastor, el cual respeto mucho, pero en esto no coincido con él, John MacArthur, con sus libros Caos Carismático y Fuego Extraño. Así que mi video está sinceramente hecho para que ustedes puedan ver desde otra perspectiva el pentecostalismo, desde una perspectiva teológica, porque el pentecostalismo tiene teología. Y para desmontar aquella frase que dice así: en el pentecostalismo la experiencia está por encima de las escrituras. No importa lo que diga la Biblia. Me pasó a mí, diría un pentecostal, y eso es lo que cuenta. Bueno, antes que nada quiero decir lo consiguiente. Es verdad que hay pentecostales que ponen la experiencia por encima de las escrituras. Pero esto no se debe al movimiento pentecostal en sí o a su teología, sino por falta de conocimiento e instrucción teológica. Esto es algo que no simplemente atañe al movimiento pentecostal. Así que lo que yo quiero decir es que el problema no está en la teología pentecostal. No es que la teología pentecostal conlleve a poner a las experiencias por encima de las escrituras, sino que es la falta de instrucción teológica lo que causa esto. Así que vamos a analizar estas dos falacias que se le hace al pentecostalismo clásico. La primera es que es una falacia de generalización acelerada o precipitada el agarrar y decir que el movimiento pentecostal pone por encima de las escrituras a las experiencias. Esta falacia presenta falsas inducciones de algunas experiencias particulares. Lamentablemente son una de las más comunes causas de los falsos juicios de los hombres, dice la lógica de Paul Royal. Este sofisma surge cuando se generaliza a partir de casos que son insuficientes o poco representativos. Ejemplo 1. He conocido 3 personas. Se ve que todos los mexicanos son contrabandistas. Simplemente, ¿por qué? Porque son mexicanos estas 3 personas, entonces estas 3 personas son contrabandistas. ¿Por qué? Porque hay algunos mexicanos que son contrabandistas. Se presentan las premisas como si aportaran un fundamento seguro a la conclusión, cuando en realidad le ofrecen un sustento desleable. Ejemplo 2. Si un sacerdote lascivo hace algo indecente, enseguida decimos: mira qué ejemplo nos da el clero, como si ese sacerdote fuera todo el clero. La segunda falacia que se comete contra el pentecostalismo es la consiguiente: decir que el pentecostalismo pone las experiencias, o sea, el movimiento pentecostal pone las experiencias por encima de las escrituras, y por lo tanto vamos a catalogarlo todo el movimiento así, como falto de teología, falto de instrucción bíblica y teológica, es una falacia de hombre de paja o muñeco de paja. Esta falacia, llamada
falacia del espantapájaros también o falacia del maniqueo, consiste en deformar la tesis del contrincante para debilitar su posición y poder atacarla con ventaja. Se diferencia de la falacia ad hominem, ya que en la falacia ad hominem, esta alude a razones para concentrarse en el ataque hacia la persona. En cambio, la falacia del muñeco de paja ataca la tesis, pero la altera. Para ello disfraza las posiciones del contrincante con el ropaje que mejor le convenga, que suele ser el que recoge los aspectos más débiles o menos populares. Ejemplo 1. Una invencible inclinación a la filantropía lleva a los políticos a señalarnos los infinitos males de sus adversarios. La expresión muñeco de paja pertenece a la imaginación boxística anglosajona y refleja la idea de que es más fácil derribar a un adversario de paja indefenso que a un hombre real obstinado en defenderse. No afecta esta falacia lo que es, sino lo que nos gustaría que fuera. Los políticos la usan todo el tiempo. Ejemplo, nosotros queremos construir un puente hacia el futuro. Ahora, Bob Dylan habla de construir un puente hacia el pasado, dice Bill Clinton. ¿Por qué los políticos siempre están tan deseosos de explicar la posición del adversario antes de que explicar la suya? ¿Por qué necesariamente tienen que opinar sobre lo que opina la posición contraria? La razón es muy obvia. Quienes exponen la postura de su adversario dispone de toda una magnífica oportunidad para simplificarla o deformarla. Este es el propósito de una falacia que se basa en la creación de una falsa imagen de las afirmaciones, ideas o intenciones del adversario. Así que, mis amados hermanos y también oyentes, no se puede evaluar a todo el movimiento pentecostal simplemente a partir de casos aislados, haciendo una generalización y después haciendo hombres de paja sobre verdaderamente lo que cree, enseña y practica el movimiento. Por lo tanto, para uno poder hablar sobre pentecostalismo y verdaderamente lo que cree, enseñan y practican, debemos basarnos en los documentos teológicos, declaraciones de fe que tenemos y defendemos. Entonces, tengo la intención de mostrarles en este video que las declaraciones que se les hacen al movimiento pentecostal en cuanto que pone las experiencias por encima de las escrituras son una falacia de generalización y un espantapájaro malintencionado muchas veces. Y por lo tanto no es cierta. Comencemos con uno de los pioneros del movimiento pentecostal, William Seymour, que nació en 1870 y murió en 1922. Es el principal líder o uno de los principales líderes del renacimiento de la calle Azusa. Este declara: estamos midiendo todo por la palabra, cada experiencia debe ser medida por la Biblia. Algunos dicen que esto es una exageración, pero si vivimos muy apegados a la palabra, estos relatos nos juzgará el Señor cuando lo encontremos en el aire. Aquí está claro que el principal regulador de las experiencias en el pentecostalismo son las escrituras y no al revés. Bien, vayamos a Brasil. El pastor misionero y fundador de las Asambleas de Dios, Gunnar Birgham, que nació en 1879 y murió en 1933, declaró lo consiguiente: no es a través de la profecía, la interpretación y las lenguas que debemos ser dirigidos nosotros. Estos fueron dados para una edificación, pero la verdadera dirección y las instrucciones necesarias provienen de la Biblia, que es la palabra de Dios clara e inconfundible. Aquí Birgham lo que está haciendo es enfatizar que la dirección del cristiano pentecostal debe ser descansar en las Sagradas Escrituras como norma de fe y práctica, y no simplemente sobre los dones espirituales. Donald Glee, que nació en 1891 y murió en 1966, fue un maestro pentecostal inglés que llegó a ser conocido como el apóstol del equilibrio.
En sus escritos declaró lo consiguiente: nunca creceremos sin predicar la palabra de Dios. Nunca. La persona no puede crecer solo en lenguajes e interpretaciones y visiones. Lo que nos hace crecer es la palabra. Guy admite que los dones y las manifestaciones espirituales también sirven para el crecimiento y la edificación. Y esto es cierto. En el movimiento pentecostal creemos eso. Y mismo lo dice Pablo. No obstante, es imposible crecer, dice Guy, genuinamente sin la palabra de Dios. Ella es superior a cualquier manifestación. El pastor Eliniay Cabral, quien es comentarista de las lecciones en la escuela dominical CPAD en Brasil y también consultor doctrinal de las Asambleas de Dios, declara lo consiguiente: como movimiento pentecostal no estamos de acuerdo con las acusaciones antipentecostales que dicen que damos primacía a la experiencia y menospreciamos el conocimiento de la palabra de Dios. Sin embargo, esta evaluación es inapropiada porque los oponentes no saben que el movimiento pentecostal tiene su fundamento y conocimiento en la palabra de Dios. Pablo exhortó a la iglesia de Tesalónica diciendo: examina todo, retén lo bueno. 1 Tesalonicenses 5:21. ¿Qué nos puede enseñar este pasaje de las Escrituras? Sin duda, todas y cada una de las manifestaciones espirituales, ya sea en el nombre del Espíritu Santo o por palabra hablada o escrita, por actos o visiones y revelaciones, deben ser examinadas y evaluadas según el criterio de la palabra de Dios. Una vez más, vemos que la palabra de Dios se coloca como piedra principal y no las experiencias. Es el fundamento de nuestra doctrina y de nuestra teología en el pentecostalismo, la palabra de Dios. Robert Menzies, un erudito y teólogo de las Asambleas de Dios de Estados Unidos, declara y enfatiza lo consiguiente: en realidad, los pentecostales son el pueblo de la Biblia. Aunque los pentecostales fomentan la experiencia espiritual, lo hacen con un buen ojo en las Escrituras. Como ya he señalado, la Biblia y en particular el libro de Hechos fomenta y da forma a la experiencia pentecostal. El movimiento comenzó en una escuela bíblica y fue estimulado por un estudio cuidadoso de la Biblia. La naturaleza centrada en Cristo y dirigida por la Biblia del movimiento pentecostal es una característica que no debemos perder de vista. Es decir, el origen del movimiento pentecostal se remonta a las Sagradas Escrituras también. Ahora bien, fue al estudiar la palabra de Dios que Charles Fox Parham y sus estudiantes llegaron a la conclusión de que se podía buscar y experimentar el bautismo con el Espíritu Santo. El pastor y también comentarista de las lecciones EBD, Claudinor de Andrade, explica: el movimiento pentecostal, aunque cree en la actualidad del bautismo en el Espíritu Santo y los dones espirituales, nunca ha aceptado otra fuente de autoridad, escuchen, que contradiga las Sagradas Escrituras o la Santa Biblia, o que se considere igual o superior a esta. Sí, mis amigos míos, mis hermanos en Cristo de otras denominaciones que yo quiero y admiro mucho, la única fuente de autoridad en el movimiento pentecostal es la palabra de Dios y no las experiencias. El pastor y escritor asambleano Ezequías Suárez no escatima en palabras cuando dice lo consiguiente: las experiencias son marcas importantes en la vida de los pentecostales, ya que creemos en un Dios que se comunica con sus hijos a través de sueños, visiones, profecías, Hechos 2, 17, 18. Pero estas experiencias son para la edificación personal y no para el establecimiento de doctrinas. El cristianismo auténtico no debe ir más allá de las Sagradas Escrituras. Isaías 8, versículo 20, 1 Corintios 4, versículo 6. La Biblia es la única autoridad para la vida del cristiano. Una cosa es cultivar experiencias con Dios, mis amados hermanos. Otra cosa es utilizar estas experiencias como parámetro para fundamentar doctrinas. Los pentecostales clásicos, pentecostales bíblicos, estamos muy lejos de eso. El documento principal de las Asambleas de Dios, que es un documento 100% pentecostal, dice lo consiguiente en la sección de las Sagradas Escrituras, parte 6.
La Biblia es, por tanto, el mensaje claro, objetivo, comprensible, completo y amoroso de Dios, cuyo objetivo principal es, mediante la persuasión del Espíritu Santo, llevarnos a la redención en Cristo. Lo interpretamos bajo la guía del Espíritu Santo. Observamos las reglas gramaticales y el contexto histórico y literario. La Biblia también nos proporciona los conocimientos esenciales e indispensables para nuestra comunión con el Padre Celestial y con el prójimo. Por lo tanto, no necesitamos una nueva revelación extraordinaria o supuestamente canónica para nuestra salvación y nuestro crecimiento espiritual. Dios mismo nos manda a mantener intacta su palabra. Por lo tanto, los pentecostales negamos rotundamente este error que los hermanos de otras denominaciones, lamentablemente por ignorancia, sin saber que los pentecostales tienen una teología muy fuerte, muy arraigada en la palabra de Dios, hacen. Y oramos, yo como pentecostal oro por ustedes, mis hermanos bautistas, reformados, anglicanos, hasta católicos, anyways, para que puedan experimentar la teología pentecostal. Y para experimentar la teología pentecostal hay que estudiar la teología pentecostal antes de hacer generalizaciones y al mismo tiempo también falacias de hombre de pajo, espantapájaro, y verificar con las escrituras verdaderamente que nosotros tenemos un fundamento firme que es la misma escritura. Oro y oramos los pentecostales por los miembros de otras denominaciones que puedan entender la diferencia entre un carismático, un pentecostal y un neopentecostal, para que no puedan encasillarnos a todos. Y porque haya una iglesia que se autodenomine pentecostal, no significa que sea verdaderamente pentecostal, sino cree lo que los mismos teólogos y las mismas declaraciones de fe pentecostales admiten, fijan y dicen. Así que este es mi primer video, espero que les haya gustado, espero que hayan podido entender que en el pentecostalismo no ponemos a las experiencias por encima de las escrituras. Muchas veces hay casos que son aislados que lamentablemente necesitan corrección, pero no juzgues a todo el movimiento por casos aislados. Espero que Dios te bendiga y recuerda lo consiguiente: Jesús salva, cura, bautiza en el Espíritu Santo y está pronto por regresar. Dios los bendiga.